los objetos del templo. Todos los objetos que se usaban en el templo, los sacerdotes antes de utilizarlos ungían esos utensilios. Y eso quiere decir que una cosa que era ungida estaba reservada para el uso exclusivo de la ministración en las cosas divinas. Así que era algo que si se ungió, solamente serviría para los usos de Dios. Tremendo, ¿no? Bueno, eso era lo que sucedía antes de la cruz, en estos rituales. Todo esto era una sombra, todo esto señalaba realidades que ellos solamente lo veían en sombras. Pero el día de hoy tenemos una realidad de una unción verdadera que, como leímos en este pasaje de Juan, nosotros la hemos recibido y deberíamos de saber que tenemos esta unción. Pero el problema es que hay muchos falsos conceptos, falsas ideas de lo que es la unción. Y me refiero a falsas ideas dentro de los que se llaman hijos de Dios. Dentro de la iglesia existen conceptos completamente erróneos. ¿Cuáles son esos conceptos erróneos? Primero, unos dicen que la unción es algo que solamente algunos pocos hijos de Dios poseen. Y les llaman, no, estos son los ungidos, o una persona que está muy ungida. Realmente, esto lo hacen para manipular a los ignorantes y para sacar provecho de ellos. Sí, eso es manipular la ignorancia de la gente. Entonces, estos famosos ungidos, como la gente no conoce la Escritura, utilizan para su beneficio estos títulos que no tienen nada que ver con la realidad. Por lo tanto, si esto solamente lo tienen algunos señalados, algunos escogidos, entonces esto es algo que se obtiene por méritos personales, por algo que yo hice bien, porque ayuno muchas veces, o porque oro más horas, o porque me arrodillo mucho tiempo, y entonces en cuanto más hago estas cosas, entonces recibo más unción. Voy acumulando, es como ir llenando algo y poco a poco voy siendo más ungido, ¿no? Entonces asisto a más eventos, me congrego más veces, voy a veladas para que entonces yo pueda tener esa unción. Este tipo de cosas lo hacen personas que no saben lo que tienen, ignoran las Escrituras, y entonces ellos han sido enseñados por otros que a través de prácticas y de ritos que no producen la vida de Dios, pueden obtener o pueden llegar a tener la unción. Otra de las mentiras es que se obtiene por la oración o la intercesión de alguien que está ungido. Entonces, si yo quiero ser o tener unción, voy con alguien que sí lo es, que sí es ungido, para que esa persona ore o esa persona diga algo sobre mí y que interceda por mí, que ponga sus manos sobre mí, y entonces yo pueda también recibir eso. Es sano que oremos, es una práctica escritural que podamos orar unos por los otros. Es parte de nuestra vida y de nuestro desarrollo en la vida en Dios. Pero la intercesión, escucha, la intercesión no es nuestra función. Los hijos de Dios no somos intercesores. La intercesión es una práctica del sacerdocio del antiguo pacto, donde hombres intercedían, eran mediadores de otros hombres. Por eso ellos eran intercesores. Y entonces por eso oraban ellos por los demás, porque los demás no tenían el mismo acceso a Dios.
Necesitaban un intercesor. Y por eso la oración del sacerdote era muy importante, que el sacerdote orara por uno, porque el sacerdote había sido ungido. Yo no, o sea, las otras personas no. ¿Entienden eso? Requerían intercesores, requerían de ungidos que ellos sí oraran por ellos. Pero hoy existe solamente un mediador entre Dios y los hombres. Ese es Jesús, el Cristo. Y no existe otro intercesor entre los hombres y Dios. No tienes necesidad de que nadie más, aparte de Él, interceda por ti. Solamente el Espíritu Santo es el que se nos ha dado como intercesor nuestro. Cristo, el Espíritu Santo, Dios, intercede por nosotros. Nosotros oramos por otros, pero no intercedemos. Todos oramos al intercesor que está en nosotros. ¿Tiene sentido? ¿Está claro? Ajá, o sea, nosotros somos sacerdotes, tenemos acceso directo al Padre. No requieres de alguien más que ore por ti, porque tú tienes la misma capacidad, es el mismo Dios y tienes la misma unción de Jesús, la misma unción de Cristo, no menos que eso. La misma unción de Él reposa sobre tu vida, es lo que dijo Juan. Tenemos la unción de Él y todos deberíamos de saberlo. Bueno, personas piensan que la unción es el día de hoy ungir con aceite. O sea, se puede obtener igual que en las sombras, poniéndole a las personas aceite en la cabeza. Eso era una sombra, eso no es eficaz. Entonces, algunas personas, sin saberlo, sin pensarlo, están operando en las realidades del antiguo pacto, en algo que no produce vida. Por lo tanto, requieren que vez tras vez los sigan ungiendo, porque los ungen el domingo y a los 3 días necesitan otra unción, porque ese aceite no puede hacer nada en sus vidas. Entonces, esto es una mezcla de creencias religiosas donde la gente no está ni aquí ni allá. Están aquí en el nuevo pacto, pero están allá operando en el antiguo. Entonces, una persona que unge a otro con aceite ni desarrolla su vida en Cristo, ni hace que esa otra persona desarrolle su vida en Cristo, porque no entienden todavía lo básico de esto de la unción, que es lo que queremos comprender el día de hoy, para que todos al salir esta mañana de aquí salgamos sabiendo que tenemos la misma unción de Cristo. Amén. Amén. Sí, Señor. Otros piensan que la unción es algo místico y que te hace ser alguien superdotado, alguien que realiza milagros, que tiene dones espirituales, y por lo tanto, como tú eres ungido, solamente esos ungidos son los que se convierten en líderes de la iglesia, nadie más que ellos. O personas que predican con mucha fuerza y que gritan tremendamente con alaridos indecibles, y entonces como gritan muy fuerte, están bien ungidos. Entre más fuerte gritan, mayor unción tienen. O personas que hacen espamientos cuando enseñan y brincan, y entonces se dice, wow, mira nada más que ungido está esta persona. O personas que comienzan a temblar o a llorar y dicen, no, es que mira, le cayó la unción. No le cayó ninguna unción, le cayó una emoción, y mezclado con ignorancia se producen muchas reacciones en la gente. Pero hoy vamos a salir conociendo la verdad de lo que poseemos en Cristo, para que entendamos que somos y tenemos esa unción y que nos habilita y nos capacita para lo que fuimos creados. Bueno, en el nuevo pacto, la unción no es un evento. La unción es una persona. La unción es Cristo.
la unción es el Mesías. Fíjate, Cristo es una palabra griega, no es un nombre. Escucha, Cristo no es un nombre. Nosotros lo llamamos Cristo y decimos, su nombre es Cristo. No, Cristo no es un nombre. Cristo es una palabra griega que es Christos y significa ungido. ¿Qué significa? Ungido. Que esta palabra Christos, tú te fijas, haz una búsqueda de Cristo en toda la Biblia y tú nunca lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Cristo es una palabra griega, por lo tanto no existe en el Antiguo Testamento. Pero existe el mismo término en el hebreo. En el hebreo es Mesías. Mesías, que significa ungido. Mashiach, ungido. Cristo, es una palabra que significa ungido. Entonces, tradicionalmente, en la creencia judaica, pues hace referencia a un líder futuro, a un rey judío que tenía que ser descendiente de David, que ese descendiente de David iba a ser ungido y por consiguiente sería el ungido de Israel y que sería investido. ¿Se recuerdan para qué se ungía a una persona? Para que fuera rey. Entonces, cuando se ungía a esa persona, ellos esperan a alguien que sea ungido para que pueda gobernar no solamente al pueblo de Israel, sino también al resto de la humanidad. Por eso ellos esperan un Mesías, un Mashiach, un ungido. Ellos están esperando un ungido. Entonces ellos esperan al Mesías ben David, Mesías hijo de David, porque según la profecía es un descendiente de David. ¿Se recuerdan que en pasajes de la Escritura le llamaban a Jesús, Jesús, hijo de David? ¿Sí? Bueno, cuando decían hijo de David, estaban ellos haciendo referencia a lo que dicen las Escrituras acerca de que era un descendiente de David, y estaban diciendo, tú eres el Mesías, tú eres el que va a ser ungido para reinar. A eso se referían cuando le llamaban hijo de David. Entonces, este Mesías esperado, esa es la esperanza que tienen todavía los de la religión judaica, que esperan que ese venga y sea ungido y entonces sería reconocido como el rey de Israel y también soberano de las naciones, y que entonces reinará la paz y la justicia. Están esperando algo que ya sucedió. Bueno, el origen del término Mesías proviene de la raíz Mashak, significa ungir. No solo se utiliza para referirse al Mesías, sino también se le menciona, la misma palabra se le mencionaba a los sacerdotes, porque los sacerdotes eran ungidos. Entonces, en la Escritura se habla de los sacerdotes ungidos. En el hebreo es el sacerdote ungido o Mesías. También a los reyes, en muchos pasajes se les llama el rey ungido. Es la misma palabra, el rey Mesías o el rey Mashiach. También a otros personajes como a Ciro el Grande le llamaron el ungido, a los patriarcas le llamaron ungidos. Por lo tanto, Mesías y Cristo no son nombres propios, son palabras hebreas, hebrea y griega, ambas, Mesías, hebrea, Cristo, griego, que significan lo mismo, significan ungido o unción. Tampoco existe la palabra Jesucristo, ese es un invento. Cuando lees tú Jesucristo en el
Nuevo Testamento son dos palabras en el griego, que es Yeshua y luego Cristos. Son dos palabras, pero después los traductores así le pusieron Jesucristo. No existe esa palabra. No hay un nombre llamado Jesucristo en la Escritura. Es Yeshua, Cristos. Mesías, el ungido. Por cierto, el nombre de Jesús es el mismo nombre de Josué. El mismo nombre de Josué que es el libertador, es el que toma la tierra, es el mismo nombre de Jesús. Es un nombre común entre los judíos, que significa libertador. Ese era el nombre de nuestro Salvador. Nuestro Salvador no se llamaba Jesús, era Yeshua. Es el mismo nombre que el que conquistó la tierra, Yeshua, libertador. El libertador, nuestro ungido. Habiendo dicho esto, solo para tumbar cosas que a veces nos confunden, y sabiendo ahora que su nombre en realidad a lo que le llamamos el Cristo es el ungido, es la unción. Cuando hablamos de Cristo es la unción. Por eso es tan importante que entendamos esto, porque si no entendemos la unción, no entendemos a Cristo. Él es la unción. Ese es su nombre. Su nombre es ungido. Mesías es ungido, Cristo es ungido. Por lo tanto, 2 Corintios 1:21 dice, ahora bien, el que nos confirma con ustedes en la unción, en Cristo, y el que nos ungió, ¿a quién? A nosotros, es Dios. ¿Quién te ungió? En el antiguo pacto ungían los sacerdotes y los profetas. Ellos eran los únicos que podían ungir a otros para el ejercicio de la función. A nosotros no nos ungió ningún sacerdote, ni tampoco un profeta terrenal. A nosotros sí nos ungió, pero nos ungió Dios. Personalmente, Él directamente nos ungió a nosotros. ¡Wow! Entonces lo que Pablo está diciendo es que Dios mismo te ungió. Y si nosotros entendemos que la unción es en la sombra de ese antiguo pacto, se hacía desde la cabeza, y es que hasta eso hacemos mal, porque cuando hoy ungen según eso con aceite, agarran una gotita de aceite y lo ponen en la frente. No, señor, unción era derramar aceite desde la cabeza. Desde la cabeza quedaba empapada la persona, todas sus vestiduras, hasta los pies. Por eso el salmista dice, miren cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen aceite que se derrama sobre la cabeza, o sea, es la unción, y que desciende sobre la barba, dice, la barba de Aarón. Está hablando de la unción sacerdotal, dice, y desciende hasta el borde de las vestiduras, desciende hasta abajo. Queda empapada la persona en esa unción. A eso se está refiriendo, y eso es lo que era la unción. Entonces se vertían chorros de aceite que descendían sobre la persona, y ese es un símbolo de la obra del Espíritu Santo. También es Cristo, que significa ungido. Y el mismo aceite que es depositado en la cabeza, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. El mismo aceite que está en la cabeza es el mismo que desciende sobre todo el cuerpo. La misma unción de Él es la unción, y si nosotros fuimos ungidos, tuvo que haber sido de Él, fuimos ungidos de Él. Es lo mismo. Entonces, nosotros fuimos ungidos por el Padre. ¿Para qué quiero que alguien me unja con aceite si yo ya fui ungido por el Padre y me ungió con Cristo? No necesito una sombra de algo que no tiene ningún efecto en mi vida cuando tengo la realidad de lo que ahora poseo en Cristo. Yo espero que Dios nos abra los ojos del entendimiento y que podamos entender la riqueza que nos ha dado.
Tú has sido ungido por el Padre con Cristo. No fue un aceite que te depositó dentro esa unción, y esa unción está dentro de ti, y esa unción es Cristo. ¿Para qué nos ungió? Nos ungió primero para ser consagrados y útiles. Como dije, se ungían las cosas. Las cosas eran consagradas para utilizarse en el templo. Todo el tabernáculo fue ungido para que ese tabernáculo fuera apartado y fuera consagrado. El único uso que se le podía dar era que fuera la habitación de Dios. Todo lo que se ungía tenía un uso práctico. Dios nunca ungió ni mandó ungir algo que no servía para nada. Úngeme este chicle y ahí de... No. O sea, todo lo que se ungía tenía un propósito. ¿Entiendes eso? Todo. No había nada que no sirviera. Todo lo que Dios unge sirve. Si Dios, el Padre, te ungió, es porque tú sirves para un propósito. Es porque tú fuiste apartado para un propósito divino. Entonces, ese diseño de lo que iba a ser ungido, ese diseño era perfecto para servir en esa función de la casa. Todos los utensilios eran diferentes, pero todos recibieron la misma unción. No todos tenemos la misma función, pero todos tenemos la misma unción. ¿Entendemos eso? Entonces, esa unción de los artefactos era un símbolo de que lo que tocaba ese aceite debería ser reservado para el uso de Dios. Hoy lo que se unge es la casa de Dios. Tú eres la casa. Así como fue ungido el tabernáculo, hoy lo que se unge es la casa. Tú eres esa casa. Y toda tu vida está ungida porque fuiste apartado para su propósito eterno. Dios te apartó para que seas útil en su propósito. Tú eres útil, tú eres perfecto y eres consagrado. ¿Sí? ¿No? Sí. Muy bien. Entonces, las cosas eran ungidas, pero también los hombres eran ungidos para hacer tres funciones. La primera de ellas, como ya la dijimos, era para el oficio del sacerdocio. Tú fuiste ungido para ser un sacerdote del nuevo pacto. Todo sacerdote tenía que ser ungido por ese aceite. Cristo mismo es el aceite que fue depositado en tu vida para que seas un ministro competente del nuevo pacto, para que realices la función de reconciliar todas las cosas con Él. Esa es nuestra función. Nosotros somos sacerdotes de este nuevo pacto. Cada creyente en el nuevo pacto ejerce un ministerio. No importa que tú no tengas un título ministerial. Tienes que entender, cada hijo de Dios tiene una gracia ministerial operante en su vida. Y esa gracia ministerial es para beneficiar al mundo con tu sacerdocio. Unos, no importa si eres un obrero o si eres un empresario o si eres un profesionista, hay personas que tienen más una gracia de evangelistas y son en su vida les es fácil compartir la fe. ¿Por qué? Porque ellos tienen la unción dentro de sus vidas, han sido ungidos para ser ministros del nuevo pacto, están ungidos para que en la vida práctica, en lo que realizan día con día, funcionen como evangelistas. No, un evangelista no es el que se para en una plataforma y le habla a multitudes. Todos somos ministros de este nuevo pacto. Todos recibimos la misma unción que nos habilita para el mismo ministerio. La función de los ministros, de los que somos llamados a enseñar, es
que seamos todos perfeccionados y habilitados para la obra del ministerio. Todos tenemos que ejercer esa obra del ministerio. Y yo quiero decirte, todos los que están aquí sentados, que son hijos de Dios, creyentes en Cristo, que han sido ya ungidos, porque Cristo está en ti, todos tienen un oficio ministerial, una gracia ministerial que es la de ser o eres un evangelista, o un maestro, o un apóstol, o un profeta, tú operas en una gracia. No hay excepción, señores. La cosa es descubrirla y operar en ella. Cada uno tiene una gracia operante en su vida para beneficiar al mundo con su sacerdocio. Unos evangelistas alcanzan personas en su entorno, otros se mueven más como pastores, consuelan a los que están en su ámbito. ¿No te has fijado? Hay personas que en el trabajo, todo el mundo llega a llorar con ellos. Todo el mundo llega a contarles sus problemas. Porque tienen una gracia que a lo mejor no han descubierto. Son pastores en esa empresa. Dios te puso ahí para pastorear a esas ovejas. ¿Entiendes eso? Otros operan bajo la gracia de maestros. Y eso hacen, mostrando en la vida práctica a otras personas cómo se puede vivir de una manera que ellos se alineen más al propósito que Dios diseñó para sus vidas. Y esto no lo hacen en un aula, lo hacen con las pláticas diarias, en una conversación común. Otros operan con una gracia apostólica, donde ellos han sido enviados específicamente a un área laboral para romper patrones pasados, para quebrantar estructuras contrarias a Dios y saber que el Padre los envió allí para cambiar la forma de pensar. Son apóstoles en ese ámbito donde están trabajando, donde están laborando. ¿Cómo cambia la obra del ministerio? Ahora sí entendemos que estamos capacitados para hacer la obra del ministerio todos, porque somos un cuerpo. Y otros operan como profetas, de lo cual voy a hablar al final de esta enseñanza. ¿Cómo vamos a operar como profetas? Este sacerdocio del nuevo pacto no se ejerce en un templo, sino se ejerce en el mundo. El púlpito son las áreas laborales, políticas, sociales y culturales, donde nosotros debemos ejercer nuestro ministerio. Pero el orden en el que nosotros nos movemos no es solamente sacerdotal. Dios no nos ungió solamente como sacerdotes, nos ungió también como reyes. Operamos en un orden que aquellos otros no operaron, porque nosotros somos reyes sacerdotes según el orden de Melquisedec. Entonces, así como los reyes eran ungidos, nosotros tenemos la unción de sacerdote, pero también tenemos la unción de reyes. Apocalipsis 5:10 dice que Él ya nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En el antiguo pacto, los profetas y sacerdotes ungían a los reyes para que ejercieran esa función. Ese aceite era una sombra de la vida de Cristo o del Espíritu Santo. Los reyes ejercían funciones políticas, económicas, sociales, culturales y religiosas. Los reyes no eran como los gobernantes del día de hoy. No, los reyes eran los que dictaminaban todo lo que pasaba en la nación. No existen ese tipo de reyes ya. Pero los reyes determinaban el ámbito espiritual de sus comunidades. Eran reyes, pero tú ves la historia, y si el rey era bueno, entonces toda la nación era prosperada y bendecida. Si el rey se desviaba, entonces toda la nación recibía las implicaciones de ese desvío del rey. El ámbito espiritual en el que operaba la nación
dependía del ámbito y del entendimiento del rey, cómo vivía y cómo operaba. Aún los sacerdotes eran influenciados por la vida del rey. Como estuviera la vida del rey, estaba la vida de los sacerdotes. Los reyes determinaban lo que pasaba en la comunidad, porque ellos ejercían actos de dominio. La manera como ellos vivían afectaba el área de su gobierno, la tierra donde ellos gobernaban. Un mal rey, un rey malo, producía pobreza, ignorancia, retroceso. Entonces la gente ignoraba, no conocía las cosas de Dios. Por lo mismo, por ese rey que establecía un ambiente en su tierra. Esto era debido al ejercicio del dominio. Tú reinas, escucha, tú reinas porque Dios te ha dado dominio para que transformes tu entorno para bien o para mal. Tú estableces el ámbito de tu casa. El ámbito de tu casa lo estableces tú como rey. Tú reinas. Y la manera como tú concibas tu vida en Dios, eso va a afectar a todos los que viven en tu casa porque tienes dominio, tienes autoridad de Dios. Tú eres el rey. Silencio absoluto y completo. Que eso quiere decir que está penetrando la verdad. El no hacer nada, también el no hacer nada, produce daño y retroceso. Los reyes que no hacían nada, simplemente lo que hacía es que se retrocedía. No, los reyes tenían que hacer un ejercicio de dominio. ¿Qué no le dijo Dios a Adán desde el principio? Ejerce dominio. El dominio es parte de la función que tenemos como hombres en la tierra. Y nosotros necesitamos ejercitar ese dominio. Si no ejercitamos el dominio, de hecho, estamos permitiendo que las cosas, a ver qué pasa. No es a ver qué pasa. Tú debes determinar lo que pasa. Segunda de Pedro 1:3 dice, su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Eso ya nos fue dado. Ya Dios nos dio todo lo concerniente a esta vida. ¿Sabes dónde está todo lo concerniente a esta vida? En tus manos. Y también todo lo que tiene que ver con la piedad, con la vida del Espíritu. Ya está en ti. Todos los aspectos de la vida y de la piedad. Nos fueron dados mediante ¿qué? Mediante el conocimiento. Si nosotros no conocemos, entonces no vamos a poder tomar todo lo que Dios ya nos ha dado. Lo que la gente necesita es conocer lo que tiene. Necesitamos abrir los ojos, saber lo que nos ha concedido, para que entonces podamos dejar de ser llevados de un lado a otro y que nadie nos quiera dorar la píldora de que tiene algo para darnos cuando sabes que tú lo posees todo. Entonces, no solamente nos dio lo concerniente a la piedad, sino que Dios te dio todo lo concerniente a la vida. Entonces, tú ya fuiste ungido por Dios para reinar. Tú fuiste ungido para reinar. Tienes toda la capacidad para transformar tu ámbito, tu empresa, tu familia, para que veas avances en todo lo que tú haces. No debes tener temor a fracasar, ni temor a las ideas que surgen de ti. Hay muchas ideas que han surgido de ti y dices, son locura. Estoy loco, no puede ser. Es diferente a todo lo que a alguien más se le ha ocurrido. ¡Claro! Dios es creativo y ha puesto ideas en ti diferentes a todas las ideas que ha puesto en otras personas. No son locura. Es lo que Dios ha depositado en ti, la unción para hacer cosas que nadie más ha hecho. Pero necesitas conocerlo para que sepas que no estás loco, sino que estás actuando de acuerdo a la unción que Dios depositó en ti. Nada
puede ser tan difícil que no lo puedas alcanzar. ¿Sabes por qué? Porque cualquier función en esta tierra es pequeña para lo que posees internamente. Escucha, cualquier función es pequeña para lo que posees internamente. Entonces, se requieren jóvenes que surjan entendidos desde jóvenes con esta verdad y que no tengan temor de entrar en áreas de dominio, que tengan mentalidad de reino, que se preparen, que se capaciten para entrar en los juzgados, en donde se hacen las leyes, en el ámbito empresarial, en el ámbito industrial, y que sepan que tienen toda la capacidad y toda la habilidad para hacer las cosas mejor que lo que nadie antes lo ha hecho. ¿Por qué? Porque fuiste ungido para reinar, fuiste ungido para gobernar, fuiste ungido para ordenar las cosas. Tú puedes hacer todo, por muy difícil que parezca, lo puedes hacer excelente y lo puedes hacer eficazmente. No debes tener temor de hablarle a nadie, ni de realizar cualquier función, a nadie, porque lo que Dios te concedió es la habilidad para reinar en esta tierra. Bueno, también fuimos ungidos para sacerdotes, ¿cierto? Somos sacerdotes del nuevo pacto, ejercemos un sacerdocio, un ministerio. Todos debemos saber cuál es la gracia ministerial operante en nuestras vidas. Segundo, fuimos nosotros ungidos para reinar, para establecer el orden divino en nuestra vida y en nuestras comunidades, y también fuimos ungidos para profetizar. Todo profeta era ungido. Cuando Dios nos ungió a nosotros, Él no dijo, pues a este lo unjo como rey, a este lo unjo como sacerdote, a este lo unjo como profeta. No. Él nos dio una sola unción, la única unción, Cristo. Y en Él está todo. En Él está la capacidad para gobernar, en Él está la capacidad para ministrar y en Él está la capacidad para profetizar. Primera de Corintios 14:3 dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¡Wow! Cuando yo hablo para edificar, para exhortar y para consolar, yo estoy profetizando. El que habla en lenguas, dice, se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Ahora, nosotros fuimos ungidos para profetizar. O sea, tú fuiste ungido para edificar, para exhortar y para consolar. Debes profetizar con la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Por favor. Las Escrituras, lo que está escrito, lo que ya dice. No inventemos profecías, declara lo que Dios dice. Esa es la palabra profética más segura. Cuando tú le dices a alguien la palabra, le estás profetizando y creando vida en el espíritu para que esa persona lo crea. Estamos profetizando con la unción de Cristo. Es Cristo a través de nosotros, hablando su palabra. Y entonces podemos comprender el poder que tiene lo que decimos, lo que le dices a uno de tus hijos. Desde pequeños, profetízales los propósitos de Dios, profetízales grandeza, profetízales lo de Dios y tú verás que ellos lo van a creer. No les profetices derrota, no les hables cosas contrarias a la Escritura. Fuiste ungido para exhortar, para edificar, para consolar, no para destruir. Entonces, necesitamos profetizar. Habla la palabra, declárale lo que es, declárale su destino. Aunque no lo sabe, se lo estás declarando porque ahí lo dice en la Escritura. Y si lo dice la Escritura, no te puedes equivocar. Estás profetizando de la manera más segura. El decirle a los hombres lo que Dios dice que fueron destinados a hacer. Eso es profetizar.
es la manera más segura. De esa manera no le pones de tu cosecha. Simplemente dices lo que Dios dice. Y puedes enseñar con palabras espirituales, con pensamientos espirituales a esa persona. Y cuando tú le dices, Dios te dice esto, la persona va a decir, wow, Dios me lo dijo. Sí, Dios te dice. Es verdad, Dios se lo está diciendo. ¿No está en la Escritura? Si está en la Escritura, ¿se lo está diciendo Dios o no? Entonces debes profetizar y decirle, Dios te dice esto. Lo que dice la palabra, y se lo estás diciendo seguramente porque eso es lo que Dios le dice a él. Necesitamos profetizar entre nosotros porque eso produce vida. Eso produce que la palabra, el logo se convierta en rema y que lo entendamos de una manera personalizada. Cuando tengamos reuniones, profetiza, habla lo que Dios dice. No tengas temor de equivocarte. Dios ya te ungió para profetizar. Dios te capacitó y te habilitó para dar su palabra y decir, esto es lo que Dios te dice. Y también nosotros fuimos ungidos en el nuevo pacto para ser enseñados. Y eso es algo que pocos conocen, a pesar de que debería ser una práctica diaria. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción, Cristo, esa palabra es Cristo, así como Cristo les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. ¿Dónde está la unción? En nosotros. Y no tienes necesidad que te enseñe nadie. Lo explico. Sí, existen ministerios. Yo aprendo cuando escucho a un ministerio en el orden del nuevo pacto. Me contristo y me avergüenza escuchar a otros que no saben ni lo que están hablando. Pero cuando escucho un ministerio del nuevo pacto, un ministro competente que conoce la verdad, me edifico, aprendo. Pero la enseñanza principal en mi vida, en casi la mayor parte de los años que tengo como ministro, no proviene de algo que alguien me enseñó. Proviene de la enseñanza del Espíritu de Dios que me ha enseñado. La unción, esta unción que habla Juan y que dice, no tienes necesidad que nadie te enseñe, porque Él, Cristo, te enseña todas las cosas. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo. No es un eslogan, señores. Lo que quiere decir eso es que todo el conocimiento de Dios está en ti. Escucha, todo el conocimiento de Dios no está externo a ti, está en ti. Está encasillado en tu espíritu. Allí, dentro de ti, está toda la sabiduría de Dios. Todos los misterios de Dios están contenidos dentro de ti. Jesús sabía todas las cosas. Eso dice la Escritura. Él operaba en esa mente. Toda revelación está ya en ti. Todo entendimiento ya lo posees. Pero lo posees en el Espíritu. Y es de tu espíritu, es de esa unción, es de Cristo dentro de ti que debe provenir esa revelación y ese entendimiento. Que cuando tú leas las Escrituras, permitas que esa unción que está en ti para enseñarte, te enseñe. Porque ese que está en ti para enseñarte es Cristo. Él quiere enseñarte. Debemos buscar lo que fluye de nuestro interior, de la mente de Cristo, de la unción que ya hemos recibido. Y yo quiero decirte que en los últimos meses muchas de las cosas que estoy enseñando provienen de tiempos de medio insomnio, en donde estoy medio dormido y medio despierto y empiezo a recibir conocimiento y me despierto y comienzo a escribir, porque si no se me olvida.
todos tenemos acceso a ese conocimiento que está dentro de nosotros. Es la revelación de las Escrituras, de todos los misterios, de toda la vida, de toda la riqueza que Dios nos ha concedido, está dentro de ti. Necesitamos ejercitar la mente de Cristo para que cuando te enseñe esa unción, cuando te enseñe Cristo, entonces eso ya no va a ser, me dijo fulano. No, tú vas a decir, Cristo me enseñó. Es la enseñanza de mi maestro. Es la enseñanza de lo que fue depositado dentro de mí, de lo que ya poseo en el Espíritu, que me está enseñando a caminar y desarrollar esta vida que ahora poseo en Él. Así que, mis amados, necesitamos nosotros salir de aquí entendidos de lo que ya poseemos. No hay nada que nadie te pueda dar. Tú no vienes aquí para que alguien te dé algo que no tenías. Tú vienes aquí porque ya eres perfecto y ya lo posees todo. Yo solamente te aclaro las cosas que ya tienes en ti. Yo no te puedo dar absolutamente nada. Dios ya te lo dio todo. Y por lo tanto vamos a salir de aquí con ese deseo de crecer en las riquezas de su gracia, poder alcanzar a conocer todas las cosas que Él nos ha concedido y disfrutar de esta vida maravillosa que Él nos da en Cristo, para que podamos funcionar como reyes, sacerdotes y profetas. Padre, gracias por la riqueza de tu vida.